18ª posición. Y aquí vemos la ubicación del VAR, el VAR que ya estará utilizando desde el inicio de este torneo. Lo ha venido haciendo el semiautomático con 28 cámaras que están instaladas en los inmuebles para poder tener detalle de todo lo que ocurre y poder tener precisión en cuanto al fuera de juego. Desde aquí estaremos transmitiendo Fútbol Picante con todos los detalles previos a este compromiso que, insisto, usted podrá seguir este sábado a través de la señal de ESPN. Vamos a escuchar reacciones de Joao Pedro, el goleador del cuadro potosino, que se va a quedar un largo rato en la institución. Escuchamos. Ya era un equipo que jugaba muy bien el campeonato pasado, un equipo muy difícil de enfrentar porque tácticamente son muy buenos, tienen las ideas muy claras, son muy dinámicos, son muchachos con mucha calidad. Empezó muy bien, se sigue así, obviamente lo va a conseguir. Entiendo que para el fútbol mexicano no es lo mejor perder un jugador así, es casi que natural porque los mejores están allá, indiscutible. Palabras del goleador del cuadro potosino. Ya nos contaba nuestro compañero César Caballero, hubo interés por parte del Pisa para llevárselo, sin embargo se va a quedar por lo menos hasta diciembre del 2027. Acá la banca del cuadro visitante de las Chivas Rayadas de Guadalajara, que buscarán su cuarta victoria de manera consecutiva. Vaya arranque de torneo el que ha tenido el equipo que dirige el técnico Gabriel Milito. Vamos a escuchar reacciones en el cuadro de Coapa. Las Águilas del América están esperando que se haga oficial la llegada de Veiga, y Cáceres habla sobre este inminente refuerzo que va a tener el conjunto americanista. El grupo está bien, creo que no estamos tan presentes en ese tema, creo que es más de la directiva. El equipo creo que está más concentrado en el hecho del partido del sábado y después también en la Conca, que bueno, principalmente lo del sábado todavía no hemos ganado, entonces creo que es algo importante y en lo que estamos haciendo mucho hincapié. Bueno, hablando de goleadores, atención porque el Búfalo Aguirre apunta para llegar a los Tigres. Óscar Gallardo nos va a contar novedades del conjunto felino que busca reforzarse con un futbolista que, atención, porque no terminó por acomodarse del todo con las Águilas del América. Adelante. Gracias, Adal. Fuerte abrazo para la mesa de Fútbol Picante. Tendremos más adelante todas las novedades sobre Rodrigo Aguirre y César Araujo, elementos que están cerca del club universitario en este año 2026. Más adelante tendremos los detalles. El recorrido que hemos hecho para llegar hasta nuestra ubicación en muy buenas condiciones, el césped del terreno de juego en este estadio, en la casa del Atlético de San Luis. Atención porque Germán Berterame estábamos esperando ya nada más que se haga oficial la llegada del delantero de la selección mexicana al conjunto del Inter Miami, y por supuesto que Héctor Tello, nos tienes novedades, Héctor, para saber cuándo es que se va a dar a conocer esta noticia. Adelante, Héctor. Gracias, Adal, con el saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Les vamos a contar más adelante los detalles del último día de Germán Berterame en estas instalaciones del Barrial, a momentos de que se pueda hacer oficial su transferencia al Inter de Miami. El delantero argentino estuvo muy temprano acá en este complejo de entrenamiento, no estuvo ya en cancha, solamente se despidió de sus compañeros, se retiró de este lugar antes de que iniciara la sesión de este viernes. Los detalles más adelante. Ya regresamos contigo entonces para que nos cuentes todos los detalles. Alineación de lujo este día en la mesa de Fútbol Picante. Saludo con mucho gusto a mis compañeros Adri Maldonado, que conoce muy bien este inmueble, de Ciremon Sibas, y por supuesto le mando doble abrazo al señor Héctor Huerta. No sé si quiera recibir al menos uno, le voy a mandar 2 abrazos al señor Héctor Huerta. Adri Maldonado, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, querido Adal. ¿Cómo está el sol allá en San Luis? ¿Cómo te tratan por allá? Vaya que te vemos muy feliz y muy contento, muy listos para debatir aquí. Ahora sí es el cierre ya de este mercado de transferencias y vaya que se ha movido muchísimo en las últimas horas. Se está poniendo sabroso.
Pues ya nos cuentas entonces la información que tengas, Adri. Desi, te mando un fuerte abrazo. Vaya partido, el platillo que tenemos este sábado. El Atlético de San Luis que está jugando bien, que tiene un plantel interesante. Y atención porque las Chivas de Cire van a buscar su 4ª victoria de forma consecutiva en el torneo. ¿Cómo andas? Muy bien y sobre todo muy feliz. Comparto contigo la felicidad porque sé perfectamente que tus Chivas están jugando extraordinario, pero es un buen sinodal el Atlético de San Luis porque primero le pegó al América, que no es su mejor versión, y en casa puede ser su fortaleza. Ojo con lo que va a presentar San Luis para hacerle o rascarle esos puntitos a Chivas en esta jornada especial. Señor Huerta, le mando un fuerte abrazo. Vamos a ver el historial de las Chivas cada que visite al cuadro potosino. Yo insisto, ojo con el Atlético de San Luis. Este torneo puede sorprendernos. Señor Huerta, ¿cómo le va? Le mandé dos abrazos. ¿Los recibió? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás, Adalito? Me da mucho gusto verte ahí. Te vamos a estar enviando constantemente, no solo a México, sino a muchas partes del mundo, para que vayas, pues digo, ya sabes, ¿no? Entonces, te van a recibir en muchas partes este año. Va a ser muy buen año para ti y te mando un triple abrazo para ti. Gracias por los buenos deseos. Sí o no, bueno, yo tengo una capacidad de ver el futuro. Jesús Bernal, para que nos cuente. Tiene, No sabía, no le conocía que también usted era brujo, dicen que... No, brujo no. Vamos a ir con Jesús Bernal para que nos cuente novedades de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Jesús, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué onda con el rebaño? ¿Qué tal, Adal? Saludos para ti, para todos en la mesa de Fútbol Picante. Ya acá esperando, en cualquier momento el equipo de Chivas abandonará estas instalaciones para viajar a la ciudad de San Luis. Será un vuelo charter que está programado a las 3 de la tarde para más o menos 4:30 estar llegando a su hotel de concentración. Entonces, pues aquí estamos a la espera simplemente. ¿Plantel completo para hacer el viaje y encarar el partido, Jesús? Sí, a expensas de que haya sucedido algo extraordinario en la sesión de trabajo del día de hoy, los jugadores están listos, están pues en condición física óptima para poder enfrentar este compromiso. Había encontrado Jesús ya su cuadro base, su cuadro titular. Milito realmente no le ha movido demasiado con los 11 que van de inicio. ¿Tienes idea de cuál podría ser el 11 que arranque acá en San Luis? Sí, Adal, el mismo que ha venido utilizando esa base con la que ha jugado, con el Tala Rangel en portería, sus 3 centrales, Romo con Aguirre y Castillo, los 2 carrileros con Ledesma y Brian Rodríguez, el medio campo con Gutiérrez y Gobea, los 2 medias puntas, Alvarado y Efraín Álvarez, y en el ataque Armando La Hormiga González. ¿Algo más, Jesús? No, nada más aquí, estamos esperando, ya en cualquier momento va a salir el equipo y ahí confirmaremos exactamente cuál será la convocatoria de Gaby Milito para este compromiso. Perfecto, pues estamos pendientes, Jesús, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué te parece, Desi, esta alineación que nos dice Jesús? Ya lo comentabas, ¿no? Parece que Milito ha encontrado ya ese cuadro base para arrancar los partidos. Me gusta bastante, sobre todo pensando, recordemos que Milito se molestó por los jugadores que llegaron un poquito tarde después de la concentración de la selección mexicana. Esto te habla que el entrenador está metidísimo en lo que quiere ver en el microciclo semanal. Yo creo que repetir esta alineación o los mismos jugadores en ciertos movimientos de la cancha te habla de que tienen una estabilidad grandísima. Sería un golpe muy duro si el Atlético de San Luis le sacara puntos o incluso le robara esos 3 puntos. Obvio que Chivas tiene estabilidad y me gusta bastante. Ahora, te pregunto, sobre todo a ti, Adal, pensando, ¿qué tanto es el ánimo para el aficionado de Chivas saber que le puede pegar a San Luis y seguir sumando de 3? Llegaría a 12 puntos. ¿Cuál es el ánimo? ¿Tú cómo lo ves? No, de acuerdo, Desi, la afición de Guadalajara está muy contenta, pero contraria a lo que algunos anti-Chivas están diciendo, en Guadalajara, y te lo digo como información, no están festejando nada, están contentos por el arranque, están contentos por los futbolistas que han ido a selección, pero ellos son conscientes de que es solamente eso, un buen arranque y hasta ahí. Recuerdo de palabras de Milito después del último partido donde decía, todavía hay muchas cosas que podemos mejorar, ¿no? Hablaba de ser perfeccionista, de encontrar todavía algunas cosas que a él cree, en su opinión, todavía pueden mejorar. Por eso yo sí creo, Desi, Adri, Héctor, esas voces que dicen es que están agrandados y están crecidos, pero es que ¿de dónde? Si Guadalajara no ha ganado absolutamente nada, es solamente, Adri, un buen arranque de torneo
que se conjuga también con el llamado de 8 futbolistas a selección, y eso lo tendría también que capitalizar el rebaño, ¿no, Adri? Sí, Adal, a mí también otra pregunta que me gustaría mucho esclarecer un poco en el partido de mañana ante Atlético de San Luis es si sí llegaron en perfectas condiciones estos jugadores que tuvieron actividad con selección mexicana. Yo entiendo unos con pocos minutos, pero el desgaste de haber hecho el viaje a Panamá y también a Bolivia, ¿qué tanto puede afectar precisamente en la preparación, ¿no? Porque fue un parón importante de la liga, pero seguramente también Milito en estos días trabajó en muchos detalles que no le han gustado, más allá de que se gana, que se suma, pues hay cosas a mejorar. Es un inicio de torneo, todavía falta muchísimo de este clausura 2026 y ojo, a mí lo que me llama la atención y lo dejo también aquí en la mesa de debate es, ya repitió alineación en 3 partidos, si repites en una cuarta, ¿qué tanto también empieza a estudiarte el equipo rival? Que te va viendo dónde son los puntos débiles, dónde puedo atacar, las fortalezas, y eso es lo que a mí me preocupa, el repetir tanto una alineación, que tanto no solo Chivas, sino los rivales que hemos hablado mucho, Adal, que vienen en el mes de febrero, pueden ahora estudiar mucho más profundo al rebaño sagrado. Sí, es cierto, vendrá ese análisis, ese estudio por parte de los rivales para un Guadalajara que ya ha encontrado esta estabilidad, esta base, pero que tiene también, Héctor, variantes que vienen del banco, ¿no? Yo entiendo lo que dice Adri, es cierto, te van a estudiar, pero de pronto cuando volteas al banco para hacer alguna modificación, Milito no nada más acostumbra a hacer cambios de hombre por hombre, sino que también trata de modificar un poco con variantes, con la propuesta que le puede entregar en cuanto a las características un futbolista u otro. Ahí creo, Héctor, que a diferencia de torneos pasados, Chivas tiene ya un fondo de armario y entonces con los futbolistas que pueden entrar en el segundo tiempo, todavía tiene como para hacer más completos esos 90 minutos, ¿no? Sí, tiene un conocimiento ya del modelo de juego, ya está más o menos entendido, aceptado. Los jugadores creen que funciona de esa manera. Pero además en cada partido le va agregando factores sorpresa, ¿no? Como estas llegadas de Dani Aguirre hacia el frente, la salida repentina de Romo, que también se convierte en un hombre sorpresa que llega al ataque sin marca. La llegada de los laterales, puede ir uno, el otro puede quedarse, o van los dos juntos. De repente hay una, como en los tiempos buenos de Anselmi, que el lateral por derecha centra y remate el de por izquierda. Ese tipo de cosas las está ensayando mucho. Yo sí creo que el partido de hoy no debería de representar problema para que ganara Chivas. Ahí te va, ¿por qué? Guillermo Abascal el torneo pasado jugó 9 partidos de local, no 2, 4, 6, 8 partidos de local, perdió 6, empató 1 con Tijuana y solo le ganó al Atlas, y el Atlas le ganó ahorita a cualquiera. Entonces esa es la bronca, que él como local es un pésimo local, y de los 16 puntos que sacó, solamente consiguió 4 en casa. La mayoría lo sacó fuera de casa. Y además recordarás como va ahorita, y lleva 4 fuera de casa. No marcaba en casa. En casa le costaba mucho fue trabajo. El campeón de goleo, pero tampoco fuera de casa se hizo campeón goleador, claro. Entonces, ¿cómo nos dices tú que ahora este San Luis puede ser una grande sorpresa de este torneo? Pero pues si no tiene la condición de local como una fortaleza, pues va a estar muy complicado, porque ya de visitante también, los que saben que les quitaron puntos de visitante el San Luis, ya saben cómo van a tratarlo después cuando los visiten, ¿no? Queda claro que Chivas tiene una solidez en la manera de jugar, ¿cierto? Sí, totalmente. Y el Atlético de San Luis, la baja de Sanabria, una. Aparte que era importante, agrégale, porque era el que desdoblaba hacia adelante. Agrégale 2, eso, sí. En el balance de los delanteros, Hormiga y lo que es Joao Pedro, el experimentado y un jovencito que va en potencia, a lo mejor podría ser destellos de que Chivas tiene que contemplar la única arma que tiene el Atlético de San Luis, que es Joao Pedro en la ofensiva, y lo demás es proponer. Y Sash Lamón lo que produzca en mitad de campo, ¿es todo? Posiblemente, entonces ¿todo lo que tiene? Lo tiene de perder el San Luis. Protagonista también es el arquero. Claro, también. Y Sanabria llegaba mucho por izquierda y generaba muchos peligros para el rival. Hoy no lo tiene ya Sanabria. Solamente con Román, ¿no? Del lado derecho podría ser. Hoy la balanza está inclinada muchísimo a que sería una victoria para el rebaño sagrado. Sería incluso a dar una sorpresa que Atlético de San Luis pueda pegarle a las Chivas en casa, pero también sería una sorpresa que dejaría mucha satisfacción a los aficionados del San Luis. Sí, por supuesto. A ver, yo entiendo lo que dice Héctor, tiene razón, pero lo voy a hilar con lo que ponía sobre la mesa Adri Maldonado. Más allá de ver cómo están físicamente, más allá del desgaste por los vuelos, por la concentración, por el ánimo de haber tenido muchos o pocos minutos con selección, yo creo que hay algo que es importante del lado del rebaño.
le pararon el ritmo que tenía, la inercia en cuanto al ritmo de juego por parte del Guadalajara. Este creo que tiene que ser el mayor reto para Milito. Acá hablamos sí de sacar los 3 puntos, sí de sacar una buena renta para tratar de mantenerse en lo más alto de la tabla general, para corregir lo que no se hizo bien en el arranque del torneo anterior. Pero no es poca cosa, el equipo había arrancado bien, había tenido una buena pretemporada, tienes 3 victorias en fila y viene este parón donde se te fueron varios de tus futbolistas, ojo, no solamente a la mayor, sino también a selecciones menores. Es ahí donde Milito, el reto que tiene para este partido es tratar de reencontrarse con esa versión, porque en este parón, por supuesto que sí se puede ver afectado un poco, Héctor, ese sentido por parte del Guadalajara. Por eso digo, claro, coincido, Guadalajara es favorito, el estadio está lleno, nos ha contado César Caballero, no hay localidades ya disponibles a la venta, pero ojo porque no hay que descartar del todo al local, Héctor. Digo, siempre hay la posibilidad, ¿no?, de que el local dé un buen partido, pero la tendencia normalmente te dice cómo se comporta el equipo de visitante, cómo se comporta de local. Digamos, Tijuana, impasable de local el torneo pasado, todavía no pierde en este torneo de local, ya jugó 2, empató los 2, pero el Tijuana es una fortaleza de local. El equipo de San Luis ha rescatado la mayor parte de sus puntos fuera con este técnico. Ojo, porque hoy juega Toluca y si le gana a Puebla le arrebata el liderato y mañana tendría más esa presión. Más Chivas, la necesidad de ganar, claro. Pues sí, ya veremos qué es lo que nos depara este platillo especial que tendremos, insisto, para Latinoamérica a través de ESPN y por supuesto en Disney Plus con este Atlético de San Luis ante Guadalajara. Hacemos pausa, cuando regresemos estaremos hablando de las Águilas del América. Están haciendo cupo para que se refuerce el conjunto de Cuapa, ya venimos. Santi Jiménez, toma distancia, disparo, ¡gol! Este San Valentín hay un amor incondicional, el amor por el fútbol. Algunos prometen amor eterno. Nosotros smartphone incluidos en los planes AT&T Premium. La lealtad se cuida con detalles. Cada jugada es una oportunidad para demostrarla. Rushbet, el lujo de pertenecer. Rushbet. Las Chivas Rayadas del Guadalajara visitando al Atlético de San Luis. No tiene para pensar en el título ni soñadamente. No, para mí no. Yo sí veo claramente. Nos encontramos en las taquillas del Estadio Libertad Financiera, donde no hay un solo boleto disponible para el duelo de este sábado por la tarde entre el San Luis y las Chivas Rayadas de Guadalajara. Sabemos perfectamente el arrastre que tiene el rebaño sagrado en cualquier parte de México y el día de mañana no será la excepción. Habrá un lleno espectacular y una fiesta en el otrora conocido como Estadio Alfonso Lastras. Por otra parte, San Luis cerró su preparación para este encuentro. La novedad del viernes es que Juan Manuel Sanabria ya no se presentó a entrenar con el cuadro potosino luego de que ha tomado la oferta con el Real. Para este encuentro, la novedad del viernes es que Juan Manuel Sanabria ya no se presentó a entrenar con el cuadro potosino luego de que ha tomado la oferta con el Real Salt Lake. Finalmente comentar que también delantero durante mucho más tiempo, a menos de que venga otro club a pagar una alta cláusula de rescisión. Yo de momento vuelvo contigo, Adalito. Fuerte abrazo. De San Luis frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara por ESPN y por Disney Plus con una cobertura total. Acompáñenos. El grupo está bien, creo que bueno, principalmente el sábado todavía no hemos ganado, entonces creo que es algo importante. Lo importante son las competencias que tenemos, si hay movimientos o no. Serán para el bien de cada uno o el bien del equipo, y si viene alguien, bienvenido, y si alguien se va, competiremos sin ellos. Y nada, el equipo, más allá de quién esté o no, tiene que estar enfocado, como dije, en ganar nuestro primer partido y en la competencia de Conca Champions, que estamos un poco en el dedo en ese sentido y estamos muy enfocados en ganarla. Siempre es algo grato que él esté acá, porque obviamente viene a manifestar las expectativas que tienen nosotros y toda la fe que siempre pone en cada uno de nosotros para poder conseguir las cosas, y siempre nos deja claro que si estamos acá es porque podemos conseguir los objetivos que él propone. Qué bueno que nos lo recuerda Seba Cáceres, porque con este parón, con los partidos de selección, a más de uno ya se le había olvidado que el América
no solamente no ha ganado en lo que va del torneo, no sabe lo que es marcar un gol todavía en este certamen. Vamos a ir con León Lecanda para que nos cuenten novedades en las Águilas del América. Varios aficionados, León, urgidos de que lo de Veiga se haga ya oficial. ¿Qué noticias nos tienes del América, León? Abrazo. Muchas gracias, Adal. Un fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Desde Cuapa ha venido por sorpresa el propietario del equipo, el señor Emilio Azcárraga, a reunirse con los jugadores, el cuerpo técnico, el staff y la directiva. Un mensaje, por lo poco que pudo compartir en la rueda de prensa Sebastián Cáceres, en donde el dueño ha expresado su confianza, la fe que tiene en el grupo de jugadores para sacar esto adelante después de un inicio en donde América no ha ganado y no ha podido hacer gol, y también la exigencia que tendrá el conjunto azul crema para ganar un título internacional, es decir, la CONCACAF Champions Cup, cuyo camino empieza después de este juego de mañana contra Necaxa, es decir, el lunes América viaja a Tegucigalpa para el martes enfrentar en Honduras al equipo de Olimpia, a ida y vuelta en esta primera ronda de la CONCA Champions. América tendrá desde luego el regreso de jugadores importantes, Alejandro Cendejas, indudablemente también Henry Martín, el caso de Eric Sánchez, probablemente la baja de Israel Reyes. No es serio el tema del oblicuo, pero desde luego para las Águilas recuperar jugadores es fundamental. Todavía no hay acuerdo con Colo-Colo por Víctor Dávila, muy avanzado, ese sí, la salida de Rodrigo el Búfalo Aguirre a Tigres. Esa es la plaza que abrirá América para registrar a Rafael Veiga, quien debe llegar este mismo fin de semana a México. Por ahora, la única salida enfilada es la de Aguirre, Dávila todavía no. Fuerte abrazo, regreso con ustedes. Perfecto, León, gracias, te mandamos un abrazo y ahí están las imágenes del propietario de las Águilas del América, el señor Emilio Azcárraga, visitando el campamento del cuadro de Cuapa, que no la está pasando del todo bien en este arranque de torneo. Tampoco es para hacer un escándalo como a algunos les gusta, es un bache, es cierto, hay una importante modificación a nivel directivo. Se está tratando de traer a un futbolista que desde hace tiempo ha pedido André Jardine, pero para traerlo primero, Desi, había que hacer espacio y en eso ha batallado mucho el América en ese sentido, con Dilrosun, con Lichnowsky, ahora con estos dos futbolistas que nos menciona León Lecanda. Primero hay que hacer espacio en el closet para meter ropa nueva. Es así, no es tan fácil, Desi, tú lo sabes muy bien. ¿Qué más quisieran algunos? Que el América tuviera los grandes refuerzos y que estuviera sumamente completo. Pues es parte de la difícil labor que tiene la gestión deportiva, ¿no? Por supuesto. A ver, primero, qué lindo coche, ¿no? Un Mustang clásico. Sí, un clásico. Qué belleza de coche del dueño de la América. No llegó en su camioneta de siempre, ahora llegó en un coche también clásico. Está muy bonita esa camioneta. Me encantó. Y respondiendo a tu pregunta, Adal, muy atinado. A ver, es complicada la gestión. Primero la gestión humana, el capital humano para mover a los jugadores. Tienen familia, tienen acuerdos económicos, o sea, no es nada más un activo donde lo mueves y no importa lo demás. Eso es uno. Dos, que asista a estos entrenamientos para dar un poquito de calma, te habla de la cercanía y del interés que tiene con su equipo. Sí. Te voy a decir una anécdota personal, porque me acuerdo de un directivo que te pone responsabilidades, es decir, tienes que meter ciertos goles, sí. Fulanito, tienes que hacer ciertas cosas. Tú lo escuchas viendo que tiene esa cercanía, el dueño. Comprometes, es mover fibras sensibles para poder responsabilizar. Es jornada 3, va a iniciar la jornada 4, muy prematuro, pero realmente creo que es lo más importante saber que aquí lo más importante es que ellos tienen que responsabilizarse y que están calmando las aguas. Y más después de todos los cambios, ¿no?, que se dieron esta semana, digo, la salida de Diego Ramírez, que se está moviendo todavía el mercado, toda esta incertidumbre de que si llegaba o no Rafael Veiga. Como tú lo dices, no es tan fácil hablar con los jugadores y decir, no entras en planes, la opción 1 es Víctor Dávila, pero también es Zúñiga, pero puede ser cualquier otro, ahora es Aguirre. Entonces, manejar todas esas fibras y que hoy llegue esa visita de quien manda, por así decirlo, dentro de la institución, creo que también es un aliciente y una motivación más, Adal, tomando en cuenta que mañana es un partido clave ante los Rayos del Necaxa y sobre todo recordando las palabras de André Jardine, que dejó muy en claro que veríamos la mejor versión de este equipo para la jornada 4. Entonces todos esperamos que así sea mañana. De acuerdo, a mí me encanta que el dueño esté presente, que vaya ahí, a veces a motivar, a veces a jalar las orejas, a pegar un regaño, a reconocer, a felicitar. Todas esas cosas, señor Huerta, las hace muy bien el dueño de las Águilas del América, lo hemos visto en reiteradas ocasiones.
pero no tiene que estar todos los días ahí, ni él ni ningún otro dueño de equipo, porque usted, señor Huerta, varias veces le ha pegado a otros dueños queriendo que esté siempre ahí. Por algo son empleados, por algo se les paga, atraviesan una mala racha, pero es algo que motiva, ¿no, señor Huerta? Que venga el patrón y diga, ¿qué óvole, qué está pasando aquí? Es algo que motiva, ¿no? A otros no, al de Chivas. No lo escondas, a Mauri Vergara. Yo he dicho que cuántas veces va a trabajar OmniLife y cuántas veces va a trabajar a Chivas. Y en algún momento la señora Angélica Fuentes hizo un balance de cuánto vale un negocio y cuánto vale el otro, y Chivas y OmniLife valían lo mismo. Entonces, valor en libros. Entonces, yo sí creo que a Mauri de vez en cuando tiene que dejar su cine acá en la cabeza y dedicarse un poco al fútbol también. Hoy está aterrizando con un proyecto que va caminando. Tiene que ver Guadalajara. Y ahí, a veces cuando camina un equipo como va Chivas ahorita, ahí hasta que no se aparezca es bueno. Hasta que no se aparezca. No news, good news. Exacto. Literal. Ahora, ¿por qué se aparece el Carga? Porque esta semana, en América particularmente, se notó que hubo un manotazo del dueño y que dijo el dueño, a ver, sí, el lineamiento que yo les di es este, pero la urgencia nos obliga a esto otro. Vamos a dar un golpe de timón, vamos a dar un giro a la instrucción inicial. A ver, el Colo-Colo se había caído, vamos a reactivar otra vez. El Colo-Colo, sí, pagamos el 50% del sueldo nosotros, y si hacemos esto, ¿por qué? Porque la América... O sea, no señor puede Huerta, perdón que lo interrumpa. Papelones. Me estás diciendo que tuvo que llegar el dueño del América a presentarse en Cuapa para preguntar por qué no hay lugar para traer el futbolista que tanto ha pedido Jardín. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, para preguntar no, porque los empleados de él estaban siguiendo un lineamiento planteado por él. Y él dice, la emergencia, la urgencia nos obliga a cambiar este lineamiento que yo mismo había dado, pero que ahora tú, Santiago, tú, González Iñárritu, tú, Valcárcel, y tú, todos los demás que tengan algo que ver con el América, vamos a modificar, porque ahorita si decidimos darle el respaldo al técnico, se lo vamos a dar completo. Si el técnico necesita a Veiga y necesita también a un centro delantero que de verdad meta goles, pues vamos a quitar los 3 que no meten goles y vamos a traer uno que sí meta goles. Esos son cambios, golpes de timón que el dueño puede dar. Y con Veiga se resuelve todo, porque ya no sé si vaya a llegar un centro delantero. Con trabajo se están tratando de conseguir a Veiga. No, para mí no se resuelve totalmente. A ver, el América necesita un líder en la cancha. Y un centro delantero. Sí, pero un líder, tú sabes, ese jugador con nombre y apellido, nacionalidad, no me interesa, simplemente que llegue a la cancha y ponga orden. Veiga ese. Podría ser, tendría que llegar. Era Henry Martín el que tenía ese rol. Pero Henry diario se lesiona, Adri diario se nos lesiona. Pero si no es el callo, es de la uña. Y es de lo que dice Des, no hay un líder, porque Álvaro Fidalgo no tiene todavía esa jerarquía. Ha sido un año que no. Y ha sido un dimes y diretes si no encuentras esa figura. A ver, ahora a mí me llama la atención, también esta visita se da previo a que América arranque su participación en la CONCACAF Champions Cup. Saben perfectamente que ahí está la deuda pendiente y que el dueño fue a pedir que a nivel internacional América ya necesita ser protagonista. A ver, pregunto antes de ir a la pausa, porque siempre se dice que los equipos grandes están diseñados para competir en todos los torneos. Que la obligación les lleva a ser candidatos en 2 o 3 o todos los torneos. La realidad es que no a todos los se alcanza, ¿eh? Ese discurso del libro no les alcanza de todos los grandes equipos. Si ahora América no ha podido ganar en la liga, y dice Adri, con razón, tiene la deuda pendiente en el plano internacional, me están diciendo que entonces Jardine tiene colchón y tiene crédito como para decir... Pues es año mundialista, nos van a quitar a los seleccionados que van a ir con México, la cosa no anda bien, nos enfocamos mejor en lo plano internacional, ¿es así? ¿Me van a decir que es por ahí? No. No van por todo. Con América no. Con América vas por todo. Si no, ¿para qué estás en el América? No me digan que van por todo, si no les alcanza, por favor. Bueno, entonces tenemos que decir que todavía tienen crédito del tricampeonato y que tendrían que apostar todo por la CONCACAF, porque también hay que recordar que si llegan a la etapa final, semifinal, final, no tienen a los seleccionados para este torneo internacional. Y ojo también con la planeación que tenga la selección de Uruguay, porque te estarías llevando a elementos importantes. Entonces... ¿a cuál vamos? Tienes crédito por el tricampeón y apuestas todo por CONCACAF, pero y si fracasas en CONCACAF, otra vez vamos a hablar de que América está teniendo malos resultados y hay crisis.
Sí, de acuerdo. Yo insisto con eso, Desi, de verdad. Esa frase de vamos por todo, en todos los torneos, y hay que competir, la grandeza nos obliga. La realidad es que no alcanza. Yo a Santa Claus le pedí un coche, un reloj y me trajo unos calcetines. No alcanza para todo, no importa quién seas y no importa cómo te llames. Y hoy el América, que no tiene un plantel como para presumir y estar así en la playa mostrando el músculo, la realidad es que difícilmente le va a alcanzar en los dos. Hay que ver si al menos le alcanza en uno. Y Desi, te lo digo en serio, lo dudo muchísimo, ¿eh? Bueno, deja que juegue en la jornada 4. Vamos a darle el crédito a la palabra de Jardín en la jornada 4. Si cambian totalmente el panorama, adelante. Porque tú quieres a propósito los pretextos que encajan en el América. Déjalos jugar. Jornada 4 y luego hacemos corte de caja. Difícilmente le va a alcanzar en los dos. Hay que ver si al menos le alcanza en uno. Y Desi, te lo digo en serio, lo dudo muchísimo, ¿eh? Bueno, deja que juegue en la jornada 4. Vamos a darle el crédito a la palabra de Jardín en la jornada 4. Si cambian totalmente el panorama, adelante. Porque tú quieres hablar del América sin hablar de contexto, porque lo que estamos viendo no es un accidente, no es mala suerte, no es un simple arranque flojo de torneo. Es el resultado de una serie de decisiones acumuladas durante años, decisiones que funcionaron mientras el equipo ganaba, pero que quedaron expuestas en el momento en que los resultados dejaron de acompañar. El América venía de una época histórica, 4 finales, 3 títulos. Un dominio que parecía absoluto, y eso generó una sensación peligrosa, la sensación de que todo estaba bajo control, de que el modelo era infalible, de que no hacía falta corregir demasiado porque el marcador siempre terminaba dando la razón. Y ese es uno de los mayores errores que puede cometer cualquier institución grande, confiarse en el éxito. Porque ganar tapa errores, ganar silencia críticas, ganar posterga ajustes necesarios. Y cuando se vive demasiado tiempo de esa manera, el golpe, cuando llega, suele ser fuerte y desordenado. Como el que hoy está viviendo el América, la salida de Diego Ramírez no se puede analizar de manera aislada porque no se fue solo un directivo. Se rompió una pieza clave del equilibrio interno. Una figura que estaba en medio de la directiva y el cuerpo técnico, una figura que absorbía tensión, que mediaba conflictos y que hoy ya no está. Y cuando esa figura desaparece, la presión no se evapora, se redistribuye, se mueve hacia otros lados. Y hoy esa presión está cayendo con más fuerza sobre André Jardín y sobre los jugadores, porque ya no hay un amortiguador en medio. Diego Ramírez se convirtió en el eslabón más débil. No necesariamente porque fuera el principal responsable, sino porque era el más fácil de sacrificar sin provocar un terremoto institucional mayor, y esa es una práctica muy común en el fútbol mexicano. Proteger la cúpula y sacrificar las capas intermedias. El problema es que ese tipo de decisiones rara vez resuelven el fondo del asunto porque el problema de la América no es una persona. Es un modelo que dejó de ajustarse a la realidad actual de la liga y del fútbol en general. Hoy el América no domina el mercado como antes, no puede imponer condiciones como antes, no puede vender con facilidad, no puede liberar plazas extranjeras sin perder dinero, y eso lo obliga a operar desde la urgencia, no desde la planificación. El caso de Rodrigo Aguirre es un ejemplo clarísimo de eso. No se fue porque fuera el peor, no se fue porque no sirviera. Se fue porque era el único que se podía vender rápido, el único que tenía mercado inmediato, el único que permitía liberar una plaza extranjera sin dejar al club atado a un salario alto o a un préstamo incómodo. Eso no es planeación deportiva, eso es gestión de emergencia, y cuando un club grande empieza a tomar decisiones desde la emergencia, algo no está funcionando bien en la estructura. La llegada de Rafael Veiga se inscribe exactamente en ese contexto, un jugador que encaja en lo que el técnico necesita, sí, pero que llega con una carga enorme encima, con la obligación de rendir de inmediato, con un costo alto y con poco margen de adaptación. Porque el América no tiene tiempo, no tiene paciencia y no tiene espacio para esperar. Si Veiga funciona, el discurso cambiará rápidamente, se hablará de valentía, de acierto, de jerarquía. Pero si no funciona, el golpe será durísimo, porque quedará como símbolo de una apuesta forzada, no de una decisión estratégica. Y ahí está el gran problema del América hoy. Que muchas de sus decisiones recientes no nacen de la convicción, nacen de la presión, nacen del apuro, nacen del ruido externo, y eso rara vez termina bien en el fútbol. El equipo también refleja ese estado emocional. Un equipo tenso, contenido, con miedo a equivocarse, un equipo que juega con el freno de mano puesto, más preocupado por no fallar que por imponer condiciones. Y eso es letal para un club cuya identidad histórica siempre fue el atrevimiento. El América siempre fue un equipo incómodo, intenso, dominante, que te hacía sentir chiquito desde el primer minuto. Y ahí el rival entra a la cancha pensando que puede competirle, que puede aguantarlo.
que puede sacarle puntos y cuando se pierde, ese respeto, recuperarlo cuesta muchísimo. El vestidor vive esa tensión todos los días porque hay jugadores que sienten que su ciclo se está cerrando. Otros que saben que están bajo lupa permanente y jóvenes que perciben una oportunidad en medio del caos y manejar ese equilibrio emocional es tan importante como cualquier planteamiento táctico. El fútbol mexicano suele subestimar la gestión emocional, pero hoy queda claro que el América no solo tiene un problema futbolístico, tiene un problema anímico, de confianza, de claridad mental. Y eso no se resuelve solo con cambios de nombres. El cuerpo técnico tiene ahora una responsabilidad enorme, no solo de encontrar el once ideal o el esquema correcto, sino de reconstruir la confianza colectiva, de devolverle al equipo la sensación de control, de convencerlo de que todavía puede competir al más alto nivel. Pero para que eso ocurra, el mensaje desde arriba tiene que ser claro, coherente y consistente. Porque si desde la directiva las señales son confusas, contradictorias o reactivas, el grupo lo siente, lo absorbe y lo refleja en la cancha. El América necesita definir si está dispuesto a aceptar que un ciclo terminó o si va a seguir intentando sostenerlo artificialmente. Porque sostener ciclos agotados suele ser más costoso que iniciar uno. Iniciar un nuevo ciclo no significa tirar todo por la borda, significa elegir qué conservar y qué soltar, significa renovar energías, liderazgos y dinámicas sin perder la esencia. Y ese es un proceso delicado que requiere cabeza fría y valentía. La afición, aunque exija resultados inmediatos, también percibe cuando hay un rumbo claro, cuando hay coherencia. Cuando hay un proyecto real detrás de las decisiones. Y hoy lo que más inquieta al americanismo no es perder partidos, es no saber exactamente hacia dónde va el club. Recuperar esa claridad es la tarea más urgente del América, más urgente incluso que ganar el próximo partido, porque sin claridad cualquier victoria es pasajera y cualquier derrota se vuelve un drama. El fútbol no perdona la improvisación, no perdona la soberbia y no perdona la falta de autocrítica, y el América hoy está frente a una prueba de madurez institucional, una prueba que va a definir su rumbo en los próximos años. Este momento quedará marcado como un punto de inflexión, como el inicio de una transición que nadie quiere nombrar, pero que ya se siente en todos los niveles del club, y la forma en que se gestione va a determinar si el América sale fortalecido o entra en una etapa de desgaste prolongado. Porque al final, los clubes grandes no se definen solo por los títulos que ganan. Se definen por cómo reaccionan cuando las cosas dejan de salir, por cómo se reinventan, por cómo aprenden de sus errores y por cómo transforman las crisis en oportunidades. El América todavía tiene tiempo, todavía tiene recursos y todavía tiene historia para hacerlo. Pero el tiempo no es infinito y cada decisión cuenta, cada semana pesa y cada partido deja señales. Y aquí seguiremos, analizando, cuestionando, diciendo lo que muchos prefieren callar porque el fútbol mexicano necesita conversaciones honestas, profundas y sin maquillaje, y porque solo entendiendo estos procesos se puede aspirar a un nivel más alto. El América está ante uno de esos momentos que definen generaciones, y lo que haga, a partir de ahora, va a decir mucho más de su grandeza que cualquier título pasado. Y en ese punto exacto es donde el América tiene que decidir si va a seguir reaccionando a los golpes o si va a empezar a anticiparse a ellos. Porque el fútbol no perdona a los que viven siempre apagando incendios. El fútbol premia a los que entienden el momento antes de que el momento los devore. Hoy el América ya no puede esconderse detrás del discurso del es muy pronto, porque cuando los síntomas se repiten, cuando las soluciones son siempre de emergencia, cuando las salidas son apresuradas y las llegadas vienen cargadas de obligación inmediata, es evidente que el problema va más allá del calendario. La presión por ganar no es nueva en el América, siempre existió, siempre fue parte de su ADN, pero antes esa presión se transformaba en energía, en intensidad, en carácter, y hoy parece transformarse en ansiedad, en miedo al error, en un juego contenido que no representa lo que históricamente fue el club. Y eso no se corrige solo con táctica, se corrige con convicción, con liderazgo, con una idea clara que se repita todos los días, en cada entrenamiento, en cada decisión, en cada mensaje interno. Porque los equipos reflejan exactamente lo que viven puertas adentro. Si adentro hay duda, afuera se ve duda. Si adentro hay miedo, afuera se juega con miedo. Si adentro hay claridad, afuera se compite con personalidad. Y hoy el América necesita recuperar esa claridad más que cualquier otra cosa. La transición siempre es incómoda, siempre genera resistencia, porque obliga a cuestionar jerarquías, a replantear roles, a aceptar que algunos nombres que fueron fundamentales ya no lo serán tanto, y eso duele, pero es parte natural del ciclo de cualquier club grande. El error sería negarlo. El error sería aferrarse a lo que fue por miedo a lo que puede venir, porque el fútbol no espera a nadie y los clubes que no se adaptan se quedan atrás, por más historia que tengan.
El América tiene que decidir qué quiere proteger, si quiere proteger nombres o quiere proteger una idea. Si quiere proteger cargos o quiere proteger el funcionamiento colectivo, porque proteger lo segundo implica, muchas veces, sacrificar lo primero. Y ahí es donde se mide el verdadero liderazgo institucional, no en los momentos de gloria, sino en los momentos de duda, cuando hay que tomar decisiones impopulares. Cuando hay que pensar a mediano plazo aún, sabiendo que el corto plazo va a doler. El americanismo exige ganar, sí, pero también exige coherencia, exige sentir que el club sabe lo que está haciendo, exige que, cuando se equivoque, lo haga intentando algo distinto. No repitiendo los mismos errores de siempre. Hoy el América está en una posición donde cada decisión va a ser juzgada con lupa, donde cada movimiento va a ser interpretado como señal de rumbo o de improvisación. Y eso obliga a una responsabilidad mayor: la llegada de refuerzos, la salida de jugadores, los ajustes internos, todo tiene que responder a una lógica clara, porque si no, el ruido se va a multiplicar y el margen se va a reducir todavía más. Y mientras tanto, el equipo tiene que competir, tiene que salir a la cancha con personalidad, aunque el contexto sea adverso, aunque la presión apriete. Porque el fútbol no da tregua y el calendario no se detiene. Ahí es donde se verá si este América todavía tiene el carácter para reaccionar, para reinventarse, para competir incluso en la incomodidad. Porque los equipos grandes se hacen grandes justamente en esos escenarios. Este momento no define solo una temporada, define una etapa, define una manera de entender el club. Define si el América está listo para evolucionar o si va a seguir girando en el mismo círculo, y eso no se resuelve con un solo partido, ni con un solo fichaje, ni con un solo cambio, se resuelve con una suma de decisiones coherentes, sostenidas en el tiempo, que apunten todas hacia el mismo lugar. El América todavía puede hacerlo, todavía está a tiempo de ordenar, de ajustar, de replantear, pero necesita convicción. Necesita autocrítica y necesita valentía, tres cosas que no siempre son fáciles, cuando la presión es máxima. Porque al final, la grandeza no se hereda, se construye y se defiende todos los días, y hoy el América está defendiendo algo más que puntos. Está defendiendo su identidad, y ese es el verdadero partido que está jugando ahora mismo. Y es en este punto donde el América tiene que mirarse sin excusas, sin maquillaje y sin discursos prefabricados, porque el fútbol, cuando te coloca frente al espejo, no te pregunta si estás listo, simplemente te muestra lo que eres, y hoy lo que se refleja no es un equipo derrotado, pero sí un equipo confundido. Un equipo que todavía no termina de entender en qué momento exacto se le empezó a escapar el control. La confusión es peligrosa porque no siempre se nota de inmediato, a veces se disfraza de cautela, de prudencia, de vamos paso a paso, pero por debajo va creciendo la inseguridad, y cuando esa inseguridad se instala, se filtra en cada decisión, en cada pase, en cada movimiento sin balón, porque el futbolista siente cuando el proyecto duda, cuando el entorno no está del todo convencido. Y entonces juega más con la cabeza que con el instinto, más con miedo a fallar que con ganas de imponer. Y ahí es donde el América tiene que hacer un alto real, no mediático, no para la foto, sino interno, para preguntarse qué tipo de equipo quiere ser en esta nueva etapa, porque ya no basta con decir somos grandes, ahora hay que demostrarlo desde el trabajo diario, desde la coherencia, desde la capacidad de adaptarse a un contexto que cambió más rápido de lo que muchos estaban dispuestos a aceptar. El fútbol mexicano ya no es el de hace 10 años. Los rivales se organizan mejor, corren más, presionan más, estudian más, y cuando un equipo grande se queda anclado en la idea de que su historia le va a resolver los partidos, empieza a sufrir. Empieza a verse lento, predecible, vulnerable. El América siempre fue incómodo porque imponía ritmo, porque asfixiaba, porque no te dejaba pensar, y hoy muchas veces es el rival el que se siente cómodo, el que administra el partido. El que sabe que, con orden y paciencia, puede neutralizarlo. Y eso es un golpe directo a la identidad. Recuperar esa identidad no es cuestión de nostalgia, es cuestión de trabajo, de ajustar automatismos, de elegir perfiles adecuados, de entender que el talento sin intensidad ya no alcanza y que la jerarquía sin hambre se diluye rápidamente. Por eso el proceso que vive el América no se puede resolver solo con nombres, se tiene que resolver con una idea clara de juego y de gestión, con una visión que atraviese todas las áreas del club, desde la directiva hasta el último jugador del plantel. Si el mensaje que baja es confuso, el rendimiento lo será también, pero si el mensaje es claro, aunque los resultados tarden, el equipo empieza a mostrar señales, empieza a competir mejor, empieza a reencontrarse con sí mismo. Y eso es lo que hoy más search. La afición puede soportar un mal torneo. Lo que no soporta es la sensación de deriva, de improvisación, de no saber hacia dónde va el club. Porque el americanismo vive de la exigencia, pero también del orgullo, de pertenecer a una institución que históricamente supo mandar, no dudar.
Este es un momento donde se necesita liderazgo sereno, no discursos grandilocuentes, liderazgo que entienda que reconstruir no es rendirse, que ajustar no es traicionar la historia, sino cuidarla. Proyectarla hacia el futuro. Los clubes verdaderamente grandes no son los que nunca queden, son los que saben levantarse con inteligencia, los que saben cambiar a tiempo, los que entienden que cada ciclo tiene un inicio y un final. Y que el valor está en saber reconocer ese final sin que todo se venga abajo. El América todavía está a tiempo de hacerlo. Todavía puede ordenar su transición, todavía puede decidir qué conservar y qué soltar. Pero cada semana que pasa sin claridad hace el camino más empinado, más costoso, más doloroso. Porque el fútbol no espera, la liga no espera, los rivales no esperan, y la historia tampoco. La historia juzga con frialdad, sin emociones, sin contextos, solo con hechos. Y los hechos dirán si este América entendió el mensaje o si lo dejó pasar, si usó la crisis como punto de partida o como carga. Si tuvo el carácter institucional para reinventarse o si se quedó atrapado en la nostalgia de lo que ya fue. Ese es el verdadero partido que se está jugando ahora mismo. Más allá de la tabla, más allá del marcador, más allá del próximo rival, un partido contra sí mismo, contra sus inercias, contra sus miedos. Y ese partido, como todos los importantes, no se gana con discursos, se gana con decisiones. Y lo que el América decida hoy va a definir quién será mañana. Y mientras ese proceso interno avanza, aunque desde afuera no siempre se note. El América se enfrenta a algo que rara vez se discute con honestidad, la necesidad de reaprender a competir, porque competir no es solo ganar, competir es saber sufrir, saber esperar, saber ajustar sin perder la cabeza. Y eso es algo que a veces se olvida cuando vienes de una racha tan exitosa. Durante años, el América se acostumbró a llevar la iniciativa, a marcar el ritmo, a sentirse cómodo con la pelota. Y cuando ese dominio se pierde, aunque sea por momentos, aparece una sensación extraña, casi de incomodidad. Como si el equipo no supiera bien cómo reaccionar cuando el partido no se da como espera. Ahí es donde se prueba la madurez futbolística. No solo la calidad técnica, porque la calidad te da ventaja cuando todo fluye, pero la madurez te sostiene cuando nada fluye, cuando el rival te aprieta, cuando el estadio se impacienta. Cuando el error aparece temprano y el plan original se rompe. Este América está aprendiendo, a la fuerza, a vivir esos escenarios otra vez, escenarios que quizá no enfrentaba con tanta frecuencia. Y ese aprendizaje duele porque expone carencias, expone dudas, expone decisiones mal tomadas en el pasado que hoy pasan factura, pero también es una oportunidad, porque pocas cosas enseñan más que la incomodidad, pocas cosas obligan a crecer más que el error repetido. Siempre y cuando haya la voluntad de corregir y no solo de justificar, la clave está en no confundir paciencia con pasividad. Porque ser paciente no significa quedarse inmóvil, significa trabajar con constancia, ajustar con criterio y sostener decisiones aunque el entorno presione. Algo muy difícil en un club donde cada resultado se vive como sentencia. El América tiene que reencontrarse con el equilibrio. Ese punto donde la exigencia convive con la calma, donde la ambición no se convierte en ansiedad, donde la presión no paraliza, sino que empuja, y ese equilibrio no se compra. Se construye en los entrenamientos, en la manera de comunicar, en la forma de elegir líderes, en la claridad de los roles, en la coherencia entre lo que se pide y lo que se respalda, porque cuando esas piezas encajan, el equipo empieza a respirar distinto, los jugadores lo sienten, el cuerpo técnico lo siente y la afición, aunque al principio dude, termina percibiéndolo también, porque el fútbol transmite estados de ánimo de forma muy clara, incluso cuando los resultados no acompañan de inmediato. Este momento del América exige menos ruido y más trabajo silencioso, menos promesas y más procesos reales, menos gestos para la tribuna y más decisiones pensadas a mediano plazo. Porque solo así se puede salir de una etapa de desgaste sin romper todo lo construido. No es fácil, no es rápido y no es cómodo. Pero los clubes que logran atravesar estos momentos con inteligencia suelen salir más fuertes, más conscientes de sus límites y más preparados para sostener el éxito cuando vuelve. Y el éxito, tarde o temprano, vuelve cuando se hacen bien las cosas, no por inercia, no por historia, sino por coherencia, por trabajo y por convicción. 3 cosas que hoy el América está obligado a reencontrar. Porque el escudo pesa, sí, pero pesa más. La manera en que se lo defiende, y hoy defender al América no significa negar la realidad, significa enfrentarla con madurez, con autocrítica y con la seguridad de que, incluso en la dificultad,